Qué lindo verte por acá. La idea de esta charla es para conversar sobre lo que nosotros hablamos la otra vez, de la conexión del artista consigo mismo y con los demás, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es si el arte te está salvando del aislamiento. Mirá, hay muchos artistas que necesitan de una crisis o de algún sentimiento conflictivo como para pintar Mm, y a ellos el arte les sirve como para justamente calmar su ánimo. Eh, mm, a mí me pasa al revés. Yo para pintar tengo que estar bien. ok. Entonces, en el primer mes de la cuarentena esta no pinté. Creo que este fue el último cuadro que hice antes de la cuarentena. Eh, y sentía como que pintando este tipo de obra me repetía. Como que ya no estaba representando lo que sentía. Yo normalmente Ujú. pinto siempre 2 o 3 veces por semana, entonces la obra que tiene que ver con escenas náuticas y qué sé yo, representaba en ese momento lo que yo era, digamos. Ujú. Y con el tema de la pandemia empecé a replantear esto y ya no me sentía cómodo pintando este tipo de cuadros. Así que, En realidad, digamos, escenas que en un momento representaban como esta cuestión de la libertad, como esta cuestión de lo pacífico, ¿no? Pues tus cuadros, sobre todo toda la serie de náutica, digamos, toda la serie de los barcos, tiene que ver con eso, con representar la paz, con representar lo que vos percibís y lo que sentís cuando estás navegando. claro, para mí, yo navego desde chico y para mí la navegación a vela nunca fue eh, algo competitivo. Mm. Siempre me resultó algo placentero, entonces nunca me metí en la náutica compitiendo. Eh, Sí, y es como que es lo que, digamos, los cuadros que la gente ve es lo que me pasa a mí navegando. claro. Me agarra esta cosa contemplativa, empiezo a ver poesía en la realidad. eh, Ujú. y bueno, después cuando llega el momento de pintar, es como que no necesito de una foto para representar una obra, porque es como que ya la tengo Ya incorporada, la ¿no? tenés internalizada. Claro. Vos en tu proceso, digamos, en todo este camino, mira, acá te mandan saludos desde Córdoba, en todo este camino de conexión, yo porque te conozco desde hace mucho tiempo, entonces vi todo ese proceso que fuiste llevando y todo ese proceso que te pasó internamente en poder pintar, ¿no? ¿Cómo ese proceso interno, qué pasó internamente para vos encontrar en la pintura esa vía de expresión de una manera muy importante en tu vida? Porque vos no pintás, vos no sos ¿cómo te puedo describir? Para mí, ¿eh? No sos un pintor que mira una imagen y pinta, sino que tenés otras cosas. Yo vi obras tuyas muy interesantes, toda la que tiene que ver con los rezos, todas las de conexiones con la música, de conexiones con algo más. ¿Con qué te conectás vos para pintar? Mira, creo que la conexión o la búsqueda empezó por conectarme conmigo mismo. Entonces es como que fui probando distintas cosas. En el 2010 me mudé acá a San Isidro y de golpe tenía, digamos, fuera de un esquema familiar, tenía mucho tiempo libre. Entonces empecé a recuperar cosas que me gustaban de otras épocas de mi vida. Claro, La guitarra, cantar y pintar. Empecé a pintar claro. en mi casa. Ahora vivo en mi atelier. Ya no hay más lugar en ese atelier, ¿viste? Ya es como Se los acabó. cuadros te invaden. Se Eh, acabó, una cama y para contar, ¿viste?
Claro, y dentro de, digamos, en ese ámbito de encontrarme con tiempo, Sí. empecé con distintas cosas que me iban motivando. Empecé a hacer dibujo de modelo vivo, de algunos después salieron cuadros al óleo. Sí. Empecé a conectarme con la música mientras pintaba, de ahí salió esa serie de rezos, Ay, es maravillosa esa en serie. donde era una cosa, digamos, sin pensar, y era así, que la pluma seguía el ritmo de la música. Ujú. Y yo no era más que un... Pero para la experiencia ahí era muy interesante, porque la experiencia era el que venía a ver ese cuadro o el que tenía el que estaba enfrente de ese cuadro tenía la experiencia de poner la mano sobre el cuadro Sí, y escuchar la música. claro. Digamos, escuchando la música con la mano sobre el cuadro, yo lo hice. Escuchando la música con la mano sobre el cuadro, tratar de percibir qué me transmitía el cuadro. Y para mí eso fue muy fuerte. Sí, Yo lo recuerdo, esa serie la recuerdo muy, muy interesante. incluso, digamos, si yo ponía la música y ponía tres obras que estaban hechas con distinta música, la gente Mm. era capaz de reconocer la música que equivalía a ese cuadro. O sea, al ver el Es muy groso. cuadro, al ver tres cuadros y escuchar una música, era claro qué Podía cuadro es. identificarlo. Sí, sí, sí. Y después de eso vos empezaste a tener también como un camino desde la conexión pineal y desde la meditación o desde otras formas de conexión con vos mismo que te permitieron otro tipo de obras. Sí, en realidad al principio empecé a pintar, estuve un par de años pintando horizontes, Uh-huh. que eran horizontes internos, cuadros más bien expresionistas que no tenían nada que ver con la realidad. Y para esa época empecé a hacer un curso de conexión interna de la glándula pineal. Eh, Incluso en el 2012 fui a hacer un seminario con Fresia Castro en el desierto de Atacama, en Chile. Y bueno, es como que eso fue bastante fuerte, digamos, eh, en la parte espiritual. O sea, es como que me hizo un crack la cabeza y el conocimiento, y Uh-huh. empecé a comprender de que nosotros somos creadores de lo que nos pasa. Claro. Y creo que eso, sí, definitivamente marcó, eh, digamos, si vos querés, filosóficamente, este ser que soy yo y en consecuencia lo que hago. O sea, no se puede pintar, digamos, me parece, ¿no? Digamos, uno no puede encarar, sea una pintura, sea otro tipo de expresión artística, la música, la danza, lo que sea, si uno no está realmente en un estado de conciencia centrado en sí mismo. Porque si no, digamos que no estás expresando nada de vos, me parece. Si vos no estás en un estado de conciencia determinado, digamos, en tu centro, ¿podés estar expresando algo tuyo o estás expresando algo externo? Digo, pensándolo desde la conexión pineal, ¿no? Si vos no estuvieras en un estado de conciencia determinado para pintar, ¿qué estarías expresando? En vez de tu mundo interno, quizás las cosas de moda que uno ve, lo que te rodea, ¿no? Pero no algo personal. Mira, hay un dicho que hice propio, desconozco el autor. Dice que en una obra de arte es la conjunción de dos cosas, de Dios Uh-huh. y de un artista, de un ser humano. Cuanto menos intervenga el artista, mejor. Claro, totalmente, Claro, entonces es totalmente. como que, sí, obviamente que ni Dios puede pintar, ni los ángeles pueden pintar. Para lo que podemos agarrar los pinceles somos nosotros. Pero sí es importante estar conectado. No digo que todo el mundo lo tenga que hacer, ni digo que yo estoy conectado todo el tiempo que pinto. Hay veces que sí, veces que no. Hay veces que Digamos, no, claro. estamos
dentro de la imperfección humana en la cual me incluyo. Totalmente. Entonces, hay veces en que me agarra la cosa obsesiva compulsiva del detalle, del pincel de 4 pelitos y qué sé yo, y otras veces que no pienso en nada, me olvido de comer, estoy 6 horas pintando y no sé qué hora es. Claro. Vos, digamos, en esto que vos me decís, ¿no? Desde la conexión de uno mismo, desde lo que vos querés expresar, que en un momento, por ejemplo, cuando pintabas los barcos, expresabas eso que vos percibías y eso que vos sentías cuando navegabas, y qué sé yo. ¿Qué pretendés vos con tus pinturas generar en el otro? ¿O qué buscás generar? Mira, nunca fue una búsqueda para mí generar algo en el otro. Lo Lo que que sea, sí... digamos, la emoción que sea. ¿Cómo? La emoción que sea, digamos, la emoción que al otro le impacte al ver tu obra. No, es que no es ese mi camino, digamos. Ajá. Sí sé que digamos, la palabra más escuchada en las muestras, ponerle en estilo Pilar o en Bada, que va mucha gente y qué sé yo, la palabra más escuchada es me genera paz. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que es lógico, porque en definitiva a mí navegar me genera paz, pintar Claro. me genera paz, entonces no El puede salir otra resultado va por cosa. ahí. Un cuadro con nervios no puede ser. Por ahí me El sale un cuadro resultado con, va por ahí, claro. por ahí me sale un cuadro con tormenta, pero Claro. siempre hay paz. Aún dentro de la Sí, tormenta hay paz. es cierto. Hay uno que yo vi tuyo que es como todo el cielo negro, todo oscuro, 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 que a uno le podría generar, no sé, una sensación de encierro, de angustia, y sin embargo no. Claro. ¿No? Sin embargo, es un cuadro que en su tormenta tiene esa calma, quizás la calma que antecede a la tormenta. Mira, Claro, ¿no? cada cuadro en realidad es un autorretrato, no de mi cara, de mi ser cuando lo estoy pintando. ¿Tá? Claro. Entonces por ahí sale un cuadro claro como este que se ve al fondo, por ahí un cuadro oscuro, tormentoso, que refleja un poco mi estado de ánimo en ese momento. Por eso creo que cada obra es un autorretrato. Uh-huh. ¿Y qué pasa con la gente que lo mira? Digamos, hay gente que camina y no lo ve. Es como que el cuadro transmite en Canal 13 y la gente está sintonizada en Canal 9. Tenés Sí, televisión, sí, pero sí. no ves Canal 13 si estás en el 9. Entonces Sí. es un tema de encaje de frecuencias. O sea, el cuadro transmite una frecuencia de energía como el sonido. Es distinto la música clásica que el rock pesado. Bueno, y es Uh-huh. distinto un cuadro tranquilo, calmo, ordenado que un cuadro eh, desordenado y que sale como sale, ¿no? Como Sí. una experiencia de momento sin nada que pensar. Y la gente vive, cada uno de nosotros está en determinada frecuencia. Cuando vos estás en una frecuencia de tranquilidad, de calma, de conexión, tal vez la música de cuencos tibetanos, una música clásica, te sea agradable. ¿Por qué? Porque Sí. encontrás en el entorno la misma frecuencia que tenés vos. Pasa lo mismo con la pintura. Entonces, cuando a alguien le gusta determinado cuadro y se queda mirándolo, es porque está vibrando en la misma frecuencia en la que fue pintado el cuadro. A consecuencia de lo cual es también un autorretrato de quien lo está mirando, porque su ser Claro. se ve reflejado en esa obra. Claro, es un espejo. Claro, tal cual. Es un espejo. Y ahora me decías que esta encierro, esta pandemia, te hizo replantearte lo que estabas pintando y si te estabas repitiendo en alguna parte, ¿no? En los cuadros de los barcos. ¿Y en qué etapa estás ahora? ¿En qué estás? ¿En qué búsqueda estás? eh, no sé si se podrá cambiar la cámara. A ver. Sí, llévala para donde quieras. Ah, es una figura humana Mm.
Este es el primero que hice, Sí, que está como en un gran horizonte, en sí. donde hay un intento de mostrar soledad, desolación Ujú. y algún deseo de encontrarse a alguien. Bueno, ese cuadro cuando yo lo vi, yo te dije, yo cuando lo vi, a mí me generó, en vez de desolación, me generó como esa sensación de esperanza de la mirada hacia un horizonte diferente también, ¿no? Como que me había generado otra cosa cuando me lo mostraste. Sí, Eh, pero estás volviendo a la figura humana. estoy volviendo a la figura humana, que es algo, digamos, la figura humana es algo que lleva mucho más tiempo eh, que un tipo de cuadro náutico, digamos. Al menos a mí esto me sale más fácilmente, me fluye. Mira, acá Silvia dice que el cuadro que mostraste le da la sensación de búsqueda. ¿Qué es qué? Que Silvia dice que el cuadro que acabas de mostrar le da la sensación de búsqueda. Claro, sí, sí, tal cual. Mm, Es un poco lo que fui sintiendo en el primer mes de cuarentena, digamos. El mundo mm, cambió, el mundo ya no va a ser lo que era, el futuro cambió, lo que esperábamos nosotros para el futuro cambió. sí, Eh, de un día para el otro. claro, Como en un segundo. la economía cambió, nuestras relaciones cambiaron. Yo me pasé 50 días sin tocar a un ser humano. Mm, es tremendo, Entonces es tremendo, es digamos, tremendo. es un cambio muy fuerte para todos. A cada uno le toca eh, en distinta manera, en distinta magnitud. A algunos les tocará económicamente, otros con relaciones, otros porque están solos, otros porque están llenos de pibes, otros, digamos, es una Sí, situación claro. muy fuerte, pero es a nivel mundial, digamos. Van a fundir todas las aerolíneas, los hoteles, todo el turismo, digamos, volver Sí, sí, a... es un futuro Claro, es como complicado. que nadie puede planificar hoy qué va a ser en octubre. Digamos, es así. No, olvídate, Entonces, olvídate. El otro día escuchaba a un coach español que hablaba de cuáles van a ser las nuevas potencialidades, ¿no? Para moverse en este mundo. Entonces, la autogestión, la capacidad de adaptación, la capacidad de resolver conflictos y problemas rápidamente, de poder accionar rápidamente ante un cambio, eso va a ser fundamental en todo sentido, porque no va a existir dentro de muy poco tiempo todo lo que nosotros conocemos como el ámbito laboral normal. Esto que nosotros estamos viviendo ahora de trabajar desde casa, que siempre uno, viste, como que lo iba pateando, que, bueno, en algún momento las empresas van a hacer homeworking, de golpe, de un segundo para el otro, todos tuvimos que hacer homeworking, todos tuvimos que estudiar en casa, todos tuvimos que trabajar por la compu, todos tuvimos que hacer todo. Yo creo que lo más duro y sobre todo, por ejemplo, desde tu mirada, desde la sensibilidad del artista, es esto que vos decías, esta cosa de no tener contacto físico con el otro durante tanto tiempo. Eso creo que es lo más duro. El otro día hacía con la gente un taller de automasaje. Entonces hablábamos de esto, ¿no? Después que terminaban de hacerse el automasaje, la gente decía, ay, qué lindo, me siento más relajado, pero porque te abrazaste, porque estuviste tocando un poco la piel y abrazándote y haciendo algo para vos, algo que te, como una especie de forma de autocontención. Pero es necesario esta sensación de volver a abrazarse, de volver a estar, nosotros no estamos tan acostumbrados a cuestiones tan impersonales, claro. ¿no? Somos muy Incluso, amigueros, muy... digamos, este cambio a nivel mundial creo yo que va a priorizar la creatividad por sobre el conocimiento, porque en Mm, general, digamos, el conocimiento es conocer lo que ya pasó, pero ahora, ¿qué va a pasar? Nadie sabe. Entonces, no le sabe. creo que
es más importante la creatividad que el conocimiento. Y la creatividad es algo que nos diferencia como especie. Dentro del reino animal, los únicos animales creativos somos nosotros. Pues las abejas pueden ser muy piolas y qué sé yo, pero los agujeritos de los panales son hexágonos y no la sacás de ahí, digamos. Claro. A ver, una abeja que se me ocurra hacer uno octogonal. Sí. No, pero es fundamental Entonces, estar abiertos a distintas formas de hacer las cosas, y esto es algo que adaptarse. nos acerca o nos asemeja a la imagen de Dios en tanto creador. Mm, O sea, Dios totalmente. está en cada uno de nosotros y se expresa a través de la creación. Por eso es tan importante el arte y toda la expresión creativa del ser humano. Lo que estás haciendo vos, que modificaste tu forma presencial en algo virtual y seguir con el... No queda otra, Bueno, pero podrías no haberlo no hecho. queda otra. Podrías Claro, no, haberte no, no. puesto a llorar en un rincón y no haberlo hecho. Digamos. Es como que... No, lo hice también, ¿eh? Lo hice también. Tuve unos días de una angustia tremenda, pero una vez que pasó la angustia, que duró una semana, ponele, estuve una semana que realmente sí, salí al ruedo, empecé a dar clases, todo, pero era una angustia, decir, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo vuelvo a la normalidad? Y estuve una semana mal. Pero después me conecté rápidamente con esto que te decía antes, me pareció como muy importante plasmar, poner en palabras qué tenía y qué había perdido. ¿Sí? Entonces, cuando yo pude poner en palabras, cuando pude escribir literalmente, bueno, hoy tengo esto, y puedo hacer todo esto. Y no tengo más esto, hasta que esto pase. ¿No? Entonces, bueno, cuando pude ponerlo en palabras y pude verlo plasmado y darme cuenta que podía seguir haciendo un montón de otras cosas, quizás no con la misma frecuencia y la locura con la que estaba trabajando, porque no paraba un segundo, pero ahí empecé a traer herramientas que tenía dormidas y que a lo mejor estaban apagadas porque en este momento no las necesitaba. Pero, por ejemplo, la comunicación, que está en la base, digamos, de los inicios, alguna vez fui periodista, una vez estudié comunicación, hice algo con eso, lo traje de vuelta. Y cuando lo traje de vuelta empezaron a aparecer otras cosas y empezó a aparecer la posibilidad, por ejemplo, de transmitir, la posibilidad de hacer un montón de cosas. Clases en vivo, clases gratuitas, talleres, abrir un YouTube, no sé, un montón de plataformas y cosas que las tenía apagadas. Pero bueno, también está en el accionar rápido de cada uno, el hacer de esas herramientas algo útil, ¿no? Por eso yo digo, siempre hay que estar permanentemente capacitándose y leyendo y haciendo, porque es lo único que en estos momentos nos salva, porque todos tenemos saberes y cuestiones que vos decís en un momento, ¿para qué hice este curso? Y la verdad que el curso te sirvió ahora, ¿no? Siempre hay algo que te sirve. Pero bueno, la angustia sí estuvo fuerte, ¿no? Pero una vez que pude ver eso, y qué tenía y qué no tenía, y aceptar la situación, desde esa aceptación pude empezar en esa montaña rusa, a subir la curva un poquito, y a plantearme otras cosas. Pero, digo, así como me pasó a mí, desde el punto de vista del arte, vos también, digamos, tuviste un momento en el que no pudiste pintar y después empezaste a cambiar, giraste y fuiste por otro enfoque. Y empezaron a salir estas cosas divinas. Claro, porque, ¿sabes qué? Me estaba sintiendo como que estaba haciendo más desde el oficio que desde el artista. Es la diferencia entre artesano y artista, digamos. Un artesano por ahí tiene el oficio y le salen las cosas y le salen bárbaro, pero artista es otra cosa. Artista es estar como es algo más holístico, más que te incluye a vos como persona en lo que haces.
no podés despegarte de lo que sos y de lo que te pasa. Entonces el cambio era como necesario por una cuestión de supervivencia, de sentir estoy haciendo algo que tiene que ver conmigo, si no, no podría hacerlo. Totalmente. ¿Querés que abrimos un poquito las preguntas a la gente? Si alguien quiere preguntarle algo a Héctor, podemos expresarnos en el chat, preguntar lo que querramos. Bueno. A ver si de todos los que están conectados tienen ganas de charlar un rato. Se siguen uniendo. ¿Qué te iba a decir? ¿Vos creés que, esta pregunta mía personal, pero a vos, ¿qué te dio el arte? A vos, Héctor. Creo que me dio muchas cosas, muchas cosas. Al principio fue un encuentro conmigo mismo. O sea, me permitió encontrarme a mí haciendo algo yo solo, que veía yo solo, y es como que era como un proceso que salía de mí, pero no dejaba de ser interno, digamos. O sea, era un ida y vuelta con lo que yo estaba haciendo. Así que lo primero fue la conexión conmigo. Por ahí es un poco el título de la charla esto. Claro. Y después con el tiempo fue transformándose eso en una conexión con los demás. O sea, al empezar a mostrar la obra, al empezar a vender obra, al empezar a hablar y recibir devoluciones de la gente cuando veía la obra, y es como que realmente es maravilloso, es algo que jamás lo hubiera pensado, jamás lo hubiera pensado. Se dio como de forma natural, ¿no? Como que a mí me parece como que fue absolutamente natural. Sí, absolutamente natural. Hace unos años, cuando estaba en un taller de dibujo de modelo vivo, yo quería hacer una exposición con estos cuadros de horizontes, que al final no la hice, que eran 20 cuadros. Y hablé con una amiga, artista también, Maite Torralba, y me dice, Oso, vos tenés que hacer algo que no pueda hacer otra persona, que la obra te represente en un todo. Y ahí yo me quedé pensando, estaba haciendo dibujos, cuadros de desnudo al óleo y qué sé yo, y ahí empezó en el horizonte a aparecer un barquito, un velerito, por primera vez. Y digo, claro, si yo navego desde hace 50 años, el horizonte sin barco no soy yo estoy con... Claro, y de ahí surgió toda esta serie que se llama Miradas de un navegante, que es como al revés de una marina. O sea, en una marina está el pintor en el muelle mirando el horizonte alejado en el mar y algún velero por ahí. Yo tengo la vivencia de haber navegado 50 años y seguir navegando a vela en el Río de la Plata. Claro. Entonces, esto es absolutamente personal. Para mí Buenos Aires es vista desde el río. Para mí el piso de Buenos Aires es río, porque lo viví así, lo vivo así, lo veo todo el tiempo. Un barco genera una cosa hermosísima con la distancia que tenés desde otro barco. Digamos, si vos estás en el costa y ves un barco a 5.000 metros, no ves nada, ves un puntito, qué sé yo. Claro. Un barco así como este lo ves a 40 metros, a 50 metros. Esto no lo ves desde un muelle. O sea, son todas cosas, todas vivencias. Una tormenta en el medio del río, o que se ve que entra, acá pregunta alguien, ¿cómo pasaste de tus mujeres desnudas a los veleros? Claro, es lo que estás contando ahora. Claro, es lo que estoy Esta contando. Necesidad de expresarte vos mismo. Claro.
que no excluye, la mirada de un navegante no excluye un desnudo. Claro. También dentro del barco puede haber algún desnudo, también para pintar. Así que fue un poquito eso, Susana, el buscar una serie que me represente en la totalidad de mi ser, digamos. Para mí navegar y pintar son las dos cosas que me llenan, digamos. Si en algún momento estoy medio rayado, una cosa así, o me voy al velero a tomar unos mates o me pongo a pintar, pero digamos, son dos cosas que a mí me tranquilizan. Yo me subo al barco y el cerebro se desenchufa. No puedo leer, no puedo dibujar, no puedo escribir, no puedo hacer nada. ¿Cuando pintás pasa lo mismo? Entro, ¿cómo? Si cuando pintás pasa lo mismo. Claro, sí. Así, te apagás y estás ahí y estás en el presente absoluto. No me apago, me enciendo. No, pero digo, es como que te abstraes de los sentidos. Sí, Estás sí, en lo que estás haciendo y nada más. total. Es una cosa como eh, muy absorbente, como que de mucha conexión. Un estado meditativo. ¿Cómo? Es como un estado meditativo casi. Sí, Digamos. en tanto y en Es muy cuanto similar. también incluye la acción, digamos, ¿no? Claro, bueno, pero por ejemplo, viste que en el mindfulness también existe esta meditación activa, Claro. presente, en movimiento, ¿no? Viste todos los ejercicios de estoy cocinando y estoy presente en lo que estoy haciendo y estoy oliendo y estoy percibiendo sonidos, olores. Acá dice Susana que le encantan tus barcos que transmiten serenidad. Ah, sí. Y sí. Pero bueno, es como una meditación activa. Cuando navegás a vela pasa lo mismo, digamos, estás sentado percibiendo el viento, percibiendo el barco, viendo las velas, no tenés tiempo para pensar en otra cosa. Estás... Mira, acá Ana te dice, si no recuerdo mal, tu viaje a Venecia, ¿verdad? Buscando tus raíces familiares, lo plasmaste en una serie de pinturas que vi en el Bada. Sí, gracias. Anita siempre presente, ¿viste? Había hecho una muestra en Tigre que se llamó Navegando Sueños. Y un poco tenía que ver con el concepto de que venimos a esta vida para cumplir los sueños, no para tener sueños, para cumplir los sueños, para traerlos a la realidad. Digamos, nuestra misión como seres humanos es crear haciendo, no crear en la mente, crear haciendo. Claro. Pasar a la acción. Y cuando estaba desarrollando esta muestra que se llamaba Navegando Sueños, de golpe me vino la imagen de los abuelos inmigrantes que todos tenemos. Yo lo referencié con los míos, mi familia paterna es de Venecia, de un pueblo cercano a Venecia, y yo digo, estoy haciendo una muestra que se llama Navegando Sueños, y estos tanos se vinieron de Venecia a la Argentina sin saber dónde iban a parar. ¿Viste? No tenían tarjeta de crédito, no tenían Google Maps, no tenían TripAdvisor, Nada. sabían cuánto duraba el viaje, llevaban una valijita de madera con algo de ropa, 3 fotos y se venían. Y nosotros tenemos miedo a veces de emprender una pavada. Sí, los tipos se jugaron todo para generar un mundo mejor donde vivieran ellos y su familia. Se la recontrajugaron. Y no, es como que nosotros, viste, como que a veces somos timoratos con los emprendimientos o con largarnos a hacer cosas. Y los tipos, viste. Así que parte de la muestra fue un homenaje a los abuelos. Y uno de los cuadros son 3 góndolas venecianas, como viniendo de proa navegando, digamos. Vos fuiste hace poquito a Venecia, pudiste estar ahí. ¿Y qué te pasó cuando llegaste ahí, cuando estuviste ahí? Y fue una cosa muy emocionante, muy emocionante. Esa parte del viaje la hice solo y llegué al pueblito donde nació mi papá,
y lo trajeron cuando tenía 2 años. Así que entré a la iglesia, que ya había acabado la misa, era un domingo a las 12, pero 12:15 habré llegado y ya se habían ido todos. Pero estaba abierta, así que pude entrar, ver la pila baptismal hecha en mármol macizo, donde seguramente lo bautizaron, qué sé yo. Claro. Donde se casaron mis abuelos. Es un pueblito que hoy tiene 300 habitantes. Hoy. Ay, no, qué lindo. No existe, no No existe. existe, no. De hecho, vos Qué ponés, yo lindo. seguí con el GPS, la chincheta de Google Maps, me mandó a un Sí. cruce de camino que no había nada. Ni siquiera Google sabe dónde está. No. Acá Alicia Baena dice, maravillosa muestra la que estás comentando, muy emotiva. Sí, yo me acuerdo que también participamos, yo me acuerdo de haberte mandado fotos de mis abuelos para esa muestra. Claro, sí, al principio iba a poner algo autorreferencial, digamos, de mis abuelos. Y después dije, Sí, no, ¿por qué mis abuelos? no, Así fue que empecé buenísimo. a llamar a amigos, colegas, y participaron 65 personas con 5 o 6 fotos cada una. O sea, fue lo que iba a ser algunas fotos, terminó siendo toda una pared llena de fotos Hermoso, sí. de inmigrantes, cada uno con su nombre, apellido. O sea, las trabajé en Photoshop, las fotos por algunas eran en blanco y negro, otras sepia, que se yo. Qué laburito. Ah, sí, Qué trabajo, por vos, Dios. vos sabés de diseño gráfico. Qué laburo. 65 por 5, una pared entera tenía. Qué genial. Está bueno. Yo creo que el motivo de estas charlas también es eso, ¿no? Es acercarle a la gente las miradas diferentes frente a lo que estamos pasando todos, pero que también existe una mirada creativa frente a lo que está sucediendo y que podemos, como vos decís, hacer algo, ¿no? Frente a lo que pasa. No quedarnos en las ideas. A veces este tipo de crisis, este tipo de cuestiones complicadas hacen que ese sueño que teníamos postergado de golpe decís, bueno, che, lo hago, revienta todo, yo lo hago. Y de ahí pueden salir ideas geniales, pueden salir cosas maravillosas, pueden salir conexiones maravillosas y formas nuevas de vivir. Yo no veo como todo, digamos, si bien estamos en un momento complicadísimo, ¿no? Pero no veo todo tan negro en el sentido de que también va a haber un cambio profundo en un montón de cuestiones que tienen que ver con los hábitos, que tienen que ver con las formas de vida, que tienen que ver con las formas de tomarse el trabajo, ¿no? Te empezás a replantear, yo me estaba haciendo problemas por esto, yo me estaba haciendo... Empecé a ver las cosas de otra forma, ¿no? Entonces, es un buen momento también para replantearse de acá en adelante cómo queremos vivir, qué cosas vamos a permitir y qué cosas no, ¿no? ¿Hasta dónde dejamos avanzar el que trabaja, por ejemplo, en relación de dependencia? ¿Hasta dónde uno se puede dejar avasallar, ¿no? Con compromisos, con locuras, con formas de trabajo? Esa es una buena oportunidad también para rever un poco eso, ¿no? Sí, es una oportunidad mundial que invita a la reflexión. Como decís vos, es algo como para replantearse todo. No vamos a volver a la normalidad que conocimos. No, Olvídate. Esto va a ser distinto. Es distinto ahora y va a seguir siendo distinto. totalmente. Entonces es como que en cuanto salgamos de la sorpresa de esto que nos frenó el tren mundial, y empecemos a recuperar esta conexión con nosotros mismos y por ahí no sé si el momento da como para nuevos proyectos a futuro. Eh, por ahí yo creo que la conciencia que hay que tener en este momento es con el presente, porque yo me quedé pensando también, digo, normalmente yo me iba a dormir, ponerle a las 12 y a las 6 de la mañana ya estaba despierto, tomaba unos mates. Ahora por ahí me duermo a las 12, por ahí me duermo a las 3 de la mañana, por ahí me duermo a las 10 de la noche. Es como que no tengo se me rompió el patrón tiempo.
pero el tiempo de reloj. Es claro. como que me da lo mismo. Hoy te puedo asegurar, no tengo idea qué número de día es. Es jueves. Vamos como conectando a lo mejor más con un reloj biológico, ¿no? Con esta cuestión de me levanto cuando me levanto, como cuando tengo hambre. Claro, entonces perdimos el tiempo, la noción que teníamos del tiempo. Estamos Sí, viviendo un tiempo más real y menos, menos de reloj, o sea, más biológico que totalmente. de reloj, Más biológico. claro. Y es Sí, como que perdió ¿viste los trastes de la guitarra? La guitarra tiene sí. trastes, donde vos apretás y tenés un tono. El violonchelo no tiene trastes. O sea, el tipo que Es toca el más violonchelo intuitivo. es Claro. un continuo entre una nota y otra. Y acá me parece que es lo mismo. Es como que el tiempo perdió la métrica y fluye, fluye. Y Sí. ahora nosotros fluimos con él. Entonces, pensar en un futuro, no sé si es lo más adecuado. Lo más adecuado, creo yo, es pensar en mantenerte a flote en este momento. Y Sí, después uno sí, verá, sí. pero digamos, agarrarse la creatividad que tiene que estar en el presente y cuando el presente cambie volverá a tener que estar. Pero no creo que sea un momento como para generar un plan, digamos, en mi caso, voy a hacer una muestra en noviembre y tal vez me... Claro, y no sabes ni dónde vas a ¿Qué estar, sé ¿no? yo? ¿Viste? ¿Qué ¿Qué sé yo? sé yo? Lo que Alicia pone sé de es nuevo y dice, Lo que sé es es un que momento tengo de que terminar un introspección. cuadro que estoy pintando y eso sí sé que lo tengo que hacer mañana. Claro. Y que esto, Alicia dice, es un momento de introspección, de mirar hacia adentro, nuestro ser interior y dejar brotar ideas nuevas. Yo claro, creo que tiene que ver con que quizás es momento de conectar con la intuición, sí, obvio, ¿no? obvio. Te das cuenta ahí cuán desconectado a veces uno está de lo intuitivo, de esta cosa mecánica y repetitiva, de hacer las cosas siempre igual y de la misma manera, y de repente empezás a conectarte con cosas que te vibran mejor. Y esto lo podría hacer de esta manera, porque la verdad que creo que así va mejor, o lo podría resolver de otra forma. A mí me sucedió poner el otro día, eran las 4 de la tarde y me estaba bañando. Y yo, ¿cuándo me baño? A las 4 de la tarde, siempre me baño a la noche. A las 4 de la tarde me estaba bañando. Yo bañando a las 4 de la tarde, y después no tengo nada que hacer, me voy a tomar unos mates al patio. ¿Viste? Unas cosas rarísimas en el día a día, que dije, ay, qué bueno, ¿no? Como que evidentemente había momentos y días de mi semana en los que no estaba viviendo bien. Y Y sobre siento que estaba todo, viviendo, trabajando mucho, también, con mucho laburo, pero no sé si realmente estaba tan conectada conmigo mientras lo hacía. y lo que pasa es que, digamos, en general, hasta hace un par de meses, es como que estábamos, como que éramos hámster corriendo en la ruedita. Entonces, Totalmente. cuando teníamos algún problema, corríamos más rápido, ¿no? Sí, Y escapábamos. tal vez hay gente que dentro de 4 o 5 meses vuelva a la ruedita del hámster, puede ser. Puede Pero ser, sí. hay gente que creo que esta situación nos cambia y este freno obligado nos hace ver otras opciones, nos hace ver, adquirir otro grado de conciencia de lo que está pasando a nivel planetario, de lo que está pasando a nivel humano, de lo que está pasando con cada uno, de lo que está pasando con un familiar, con un amigo. Digamos, es como que es muy potente este cambio como para pensar que nuestros hábitos pueden seguir iguales. No, No van a olvidate. seguir iguales, No pueden seguir. No, no pueden seguir no hay iguales. forma. En Y todo sentido, no hay forma. lo que más nos cuesta es cambiar los hábitos. Sí. Eh, Bueno, dicen que tardan 40 días los hábitos en cambiarse, así que tenemos ya, tiempo. ya cambié todo yo entonces, Ya listo. cambié todo. 2 veces ya cambiamos todo. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, pero es muy potente también lo que la quietud física genera adentro. ¿No? El tener que estar quieto y el tener que estar adentro genera emocionalmente una montaña rusa.
si uno no está acostumbrado, por ejemplo, a prácticas de meditación o a prácticas de respiración o formas de bajar la mente de alguna manera, sea pintando, sea tocando un poco de música o lo que sea, quedarte quieto es complicado. Yo estuve Empieza, un día, ¿viste? un día estuve quieto todo el día, ¿Y qué como, te generó? como experiencia. Quieto, no, pero ni pensaba. Yo estaba quieto mirando la ventana. Listo, me la banqué. No, ¿en serio? ¿Por qué Sí, hiciste porque eso? digo, si me quiero conectar con el ser, tengo que cortar el hacer. Claro, Entonces, si vos cortás el hacer, ¿qué te queda? Un vacío de el la ser, hostia. claro, un vacío total, por Vacío eso. de la hostia. ¿Qué pasa cuando te metes a propósito en ese vacío? Sí. Dejas de tenerle miedo. ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada. ¿Y después de eso qué hiciste? Y me preparé algo para comer, qué sé yo. No, pero digo, saliste de ese vacío y qué enfrentaste el miedo, digamos, de la nada. Digamos como que me traté con paciencia, digamos, con paciencia y cariño. Digo, Muy bueno. no hago nada. ¿Y cuál es el problema de que no haga nada? Si no existe el Claro. tiempo. Por eso empieza a pasar eso. A mí me empieza a pasar eso. O sea, che, me podría acostumbrar a esto. Está bueno. Pero claro, ¿Cómo? hay días en los cuales no hago nada Sí. y encima Y no pasa nada. ayudo al mundo. Y sí, es tremendo, pero es así. Es así. Totalmente. Entonces, esto Totalmente. Y no pasa nada. hay mucha gente que está todo el tiempo corriendo carreras, subiendo escaleras y, viste, como con ansias de llegar. ¿A dónde? ¿A dónde? Sí. ¿A dónde? Ahora, cuando vos te das cuenta de que ya llegaste a dónde, que estás con vos y ya llegaste, Ujú. la felicidad está Claro, no dentro necesitas tuyo, nada más. la felicidad está dentro tuyo, la bronca está dentro tuyo, todo lo que te pasa está dentro tuyo. Digamos, Claro. vos no podés sentir, eh, digamos, si vos mirás algo que te gusta, lo que te gusta no es lo que está afuera, es la imagen que se te arma en el cerebro. Claro. ¿Tá? Cuando vos sentís un olor, el olor no existe, existe tu sensibilidad hacia ese olor. Sí, lo que te evoca, lo que ese olor te evoca todo y está. qué te trae a la memoria, qué te trae a la conciencia. Ahí entró mi nieta. Ay, Hola soy Pali, Paloma. dice. Hola Paloma. Ay, Paloma, qué linda. Mira, acá Caisto, que Silvia, una amiga, dice, es permitirse cosas que la gente no está acostumbrada y somos los únicos, esos no nos condicionamos. Ah, como que nosotros somos los únicos que nos condicionamos a vivir de esa manera, ¿no? O sea, Obvio, viviendo en ese apuro, en esa escalera hacia arriba, la culpa es nuestra, obvio. básicamente. Mira, al navegar y al pintar es como que tengo tiempo de filosofar también, ¿no? Y, Claro. me di cuenta que los únicos límites son internos. Ujú. No hay un límite Totalmente. externo. No. Nadie en el mundo puede influir como estoy yo. Es una elección personal. O sea, Claro. el dispararte para hacer algo que parece loco y depende de uno. Uno se autocensura. Primero el límite está dentro de uno. Entonces, hay una frase que vi en el pabellón de Álvar Alto en la Bienal de Venecia del año pasado. Álvar Alto fue un arquitecto contemporáneo de Mies van der Rohe, de Le Corbusier, qué sé yo. Mm. Y esta frase decía algo así como, si el mundo actual es el resultado de lo posible que la gente se imaginó y en consecuencia hizo, ¿cómo Mm. sería el mundo si fuera
la búsqueda de lo imposible, no de lo posible. Ilimitado sería. Siempre los pensamientos van a lo posible. ¿No? Ahora, ¿qué Claro. pasa si cambiamos ese paradigma y de golpe empezamos a generar sobre lo imposible? Totalmente. Y hay gente que lo hizo, digamos. Sí, claro. Steve Jobs, cuando sacó un telefonito que empezó a hacer una computadora, y eso era imposible. Que Sí, estemos claro. hablando nosotros Totalmente. por videoconferencia y gente que nos vea, que pueda participar. Esto hace 10 años no existía. Sí, sí, era de película de ciencia ficción. Claro, entonces... Era de Blade Runner cuando te ponía la pantallita, ¿viste? Y hablaban. Y vos decías, ¡qué loco! Están en videoconferencia. Y acá estamos, no pasó tanto tiempo. Esto es una oportunidad justamente como para empezar a soñar, no apoyado en lo posible, apoyado en lo imposible. ¿Por qué? Y porque, ¿qué va a ser posible dentro de 3 meses? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, ya No que sé lo que va a pasar mañana. claro. Sí. Entonces, ¿dónde está el límite de lo posible y lo imposible? No hay. El otro día yo le decía a un amigo, le digo, esto viste que te obliga a vivir en el presente y es minuto a minuto y no existe el futuro, es acá y ahora, el cartón está chocho, digo, porque estamos aquí y a la hora, y es realmente el poder de la hora. Claro. Es realmente lo que te condiciona la respiración, todo lo que comienza, todo lo que termina, y estar acá en este momento, y estar charlando, y estar atentos. En la charla anterior que hablábamos con un amigo que es psicólogo, con Gonzalo Bosch, decía, bueno, yo estoy acá charlando con vos y estoy acá, y ya está. No me importa lo que tenga que hacer después o lo que hice antes. Estoy acá. Entonces es una práctica de ir llevando cada vez más la conciencia al momento presente y disfrutar eso que estamos haciendo. Y fíjate no estar ese, bueno, ahora termino y lo voy a poner a grabar. No, qué sé yo, ahora termino y lo guardo. Pero estoy acá. Fíjate que además de perder el tiempo cronológico, perdimos el contexto. Entonces, estamos viviendo una época en la cual no tenemos ni tiempo ni contexto. A nosotros nos forman las relaciones. A mí me forman mis amigos, mis hijos, mis nietos, la gente sí, conocida. Somos seres sociales. Esto me conforma, el tiempo me conforma, porque yo de lunes a viernes hago determinadas cosas, sábados y domingos hago otras. Ahora perdimos el tiempo y el contexto. Estamos solos, cada uno de nosotros. Estamos en alta mar. Cada uno de nosotros estamos en alta mar, como el barquito este, aunque no nos demos cuenta. Estamos en alta mar. Las certezas desaparecieron. La única esperanza es estar bien con nosotros y saber que con una cierta conexión espiritual tenemos la creatividad y la posibilidad de hacer reales nuestros sueños. Es a lo único que nos podemos agarrar. Me parece que con esto podemos cerrar, porque le estamos dando un moñito así, tic, a la charla. ¿Sí? Nos quedan 3 minutos nada más de vivo. ¿Algo más que vos quieras contarles? A mí me gustaría que los invites a que visiten tu página, a que te conozcan un poco más, a que puedan recorrer un poquito tu obra. ¿Dónde se tienen que meter? En la página es chiviló.com.ar y ahí hay obras, hay fotos de viajes de náutica, hay algo chiquito de la biografía y hay un blog con distintos pensamientos y distintas cosas que voy poniendo. Así que está divertida la página, no es solo cuadros, sino... Sí, hay un montón de cosas interesantes. Sí, tiene que ver con mi vida, sí. Bueno, Héctor, yo te agradezco muchísimo habernos conectado por acá. Es un placer. Hacía mucho que no te veía y me pone muy contenta verte.
Así que estamos hablando y gracias a todos los que participaron. La verdad que maravillosa charla. Nos quedamos con lo último que dijo Héctor y nos quedamos pensando esto de que estamos todos en alta mar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Así es. Un beso enorme. Chao, Te quiero gracias. mucho.